Si eres un civil y avistas un ovni donde vives, no llamas al ejército, llamas al cuerpo de policía o a tu sheriff. Pero como agente de policía, cuando te ocupas de un caso de un ovni, la cosa se complica porque hay mucha política involucrada. Esa es la bestia negra de este país. Los siguientes incidentes figuran en expedientes reales. Son investigaciones auténticas sobre ovnis. Condado de Ravenna, Ohio, 17 de abril de 1966. Justo antes del amanecer, en un turno de noche que los agentes del sheriff del condado Dale Spawer y Will Burnett nunca olvidarán. Durante toda la madrugada, su radio no había dejado de emitir conversaciones de testigos cerca de Akron, Ohio, que decían que habían visto un disco grande y brillante volando por el cielo. A pocas horas de acabar su turno, ven algo raro. Un coche abandonado en la carretera 224. Cuando Neff está a punto de llegar al coche, Spawer tiene un presentimiento. En su atestado, Spawer afirma que siente la necesidad de volver la vista. Spawer le dice a Neff que mire detrás de él. De pronto se ven envueltos por una luz, y lo único que oyen es un rum rum, como un camión sobrecargado. Ambos agentes se quedan paralizados. Spawer recuerda que movió ligeramente el pie derecho para comprobar si podía seguir moviéndose, y cuando se dan cuenta de que no están paralizados salen corriendo hacia el coche patrulla. ¿Te lo imaginas? Dos agentes experimentados acostumbrados a tratar problemas domésticos menores enfrentados a un ovni. Al momento, Spawer toma la radio e informa de lo que acaban de ver. La centralita les dice que no se muevan y que esperen en el coche, que enviará refuerzos de inmediato. Spawer y Neff esperan nerviosos mientras la luz envuelve su coche. Los agentes son presas del pánico y piensan, ¿disparamos o salimos de aquí? Están aterrorizados, pero tienen órdenes de esperar a los refuerzos, si es que sobreviven. Este es solo el comienzo de uno de los extraordinarios encuentros entre la policía y los ovnis, recogidos en Hangar 1, en algunos de los casos mejor documentados de los archivos de MUFON. La Mutual UFO Network, conocida como MUFON, es una organización independiente y sin relación con ningún gobierno. Investiga los supuestos avistamientos de ovnis en todo el mundo. Desde hace 5 décadas ha reunido más de 70.000 informes, almacenados en un lugar seguro conocido como Hangar 1. Ahora, por primera vez, MUFON ha ofrecido acceso a su amplio archivo. Estos son los informes del Hangar 1. Hangar 1, archivos extraterrestres. Policías y ovnis. Los agentes Spawer y Neff se ven envueltos en la luz del ovni, y paralizados por el miedo se preguntan qué será y si van a morir así. Pero entonces, de forma inexplicable, el ovni se va. Quedan asombrados, pero aliviados, y cuando recuperan la calma hacen lo impensable, se ponen a perseguirlo. Estos dos agentes persiguen al ovni a 150 kilómetros por hora hacia el límite de Pensilvania, en la carretera 224. Amanece
y el ovni continúa moviéndose hacia el este y acercándose al límite del estado de Pensilvania. El agente Frank Panzanella de Conway, Pensilvania, está sentado en su coche patrulla bebiendo café cuando ve un gran objeto cónico que vuela por encima de él. Por increíble que parezca, su primera reacción también es perseguirlo. Panzanella avisa por radio por si han encontrado algo en el radar. Habían detectado un objeto no identificado. Los agentes no son los únicos interesados en la nave. 4 cazas aparecen en el cielo. La policía recibe confirmación por radio de que los cazas persiguen al ovni. Los agentes deben de pensar: vaya, esto es verdad. La Fuerza Aérea va a abatir al ovni delante de nosotros. Pero entonces, el ovni se alza en el cielo a una velocidad pasmosa hasta que desaparece antes de que los cazas puedan hacer algo. En pocas horas la prensa publica la noticia de la persecución, que suscita un gran interés en la Fuerza Aérea. Todos los agentes de policía reciben la visita de la Unidad Militar de Investigación Ufológica. El Proyecto Libro Azul. Entonces comienza la operación de la Fuerza Aérea. El comandante Quintanilla, responsable del Libro Azul, llega al lugar de los hechos. Héctor Quintanilla dirigió el Proyecto Libro Azul desde 1963 hasta su finalización en 1970. Fue seleccionado para el puesto porque era licenciado en física y además necesitaban un hombre que supiera aguantar la presión. Habla con Dale Spawer y lo primero que le dice es: háblame de ese espejismo que viste. ¿Te lo imaginas? Eres un agente de policía y acabas de ver lo más asombroso que pueda haber. Y lo primero que hace la Fuerza Aérea es acusarte de ver espejismos. ¿Podrían estos agentes haber visto un avión militar de alto secreto, obligando así a la Fuerza Aérea a desviar la atención de la verdad? Spawer describe lo que vio con gran detalle, pero Quintanilla no le hace más preguntas y no se plantea entrevistar a los otros agentes que también vieron el ovni. El comandante Quintanilla celebra una rueda de prensa para informar de los hallazgos oficiales de la Fuerza Aérea sobre el incidente. La explicación de Quintanilla es sencilla. Los agentes habían perseguido a un satélite de comunicaciones y cuando amaneció, continuaron persiguiendo al planeta Venus. Quintanilla negó que los cazas hubieran volado para atacar o interceptar al ovni. Insatisfechos por la explicación oficial, varios investigadores, entre ellos el reputado ufólogo William Whitesell, se proponen averiguar lo que ocurrió en realidad. William Whitesell se presenta en el lugar de los hechos y encuentra a otros 3 agentes y a 4 civiles que habían visto al ovni entre las 5 y las 5:30 de aquella madrugada. Tras los hallazgos de Whitesell, Quintanilla se ve obligado a reabrir el caso. Como el desvío de la cuestión no da resultado, emplea una táctica más vigorosa. Quintanilla y Spawer se reúnen para otra entrevista a la que acuden William Whitesell y varios periodistas locales. Pero después Quintanilla se reafirma en su conclusión inicial de que los agentes habían perseguido a Venus. Dicen que no hubo ningún ovni. Caso cerrado. Quintanilla, el director del Proyecto Libro Azul, consigue cerrar el caso. Los agentes de policía que vieron el ovni acaban desacreditados y preguntándose cuál fue su error. Cuando el asunto concluyó, los agentes involucrados acabaron mal parados. El agente Houston dejó el cuerpo y se trasladó a Seattle para alejarse de aquello. El agente Neff se aisló y creo que Dale Spawer fue el que acabó peor. Perdió su trabajo, se divorció y sufrió el acoso de la prensa. Todo el mundo intentó desprestigiarlo y que pareciera que no sabía lo que hacía. Esto lo desquició porque sabía que lo que había visto era real. Sabía que era auténtico. Durante la Guerra Fría, los ovnis eran tratados sobre todo como una amenaza. Los militares intimidaban a los agentes de policía y los desacreditaban por algo que naturalmente el gobierno sabía que ocurría.
¿Estaba Quintanilla empleando las mismas tácticas que se iniciaron con el proyecto Libro Azul para desviar la atención y desacreditar a los testigos? ¿Cuándo comenzaron a aplicarse estas tácticas? Si hubiera trabajado en las décadas de 1950 y 1960, no habría querido redactar un informe sobre un ovni, porque eso habría destruido mi credibilidad. Habría mirado hacia otro lado a pesar del estrés que hubiera tenido que soportar. Los agentes de policía están formados para ser meticulosos con los detalles, pero a menudo sus atestados de avistamientos de ovnis son cuestionados y los incidentes son tachados de fraude. Los archivos de Hangar 1 insinúan que estas actuaciones encajan perfectamente con la forma en que el ejército y el proyecto Libro Azul trataron a los testigos civiles. Estos protocolos también se aplicaron a los agentes de policía. ...24 de abril de 1964... Socorro, Nuevo México. El agente Lonnie Zamora conduce su vehículo en Socorro, Nuevo México. Persigue a un conductor con exceso de velocidad. De pronto, Zamora oye un estruendo y ve lo que cree que es un objeto llameante en el cielo. Zamora detiene su persecución para investigar. Piensa que podría tratarse de una explosión en un almacén de dinamita. Se acerca al punto de origen de las llamas. Y entonces ve un objeto brillante que al principio cree que es un coche volcado. Zamora se comunica por radio con su centralita e informa de que va a salir de su vehículo para investigar un suceso en la localidad de Aurora. De pronto, un gran estruendo emana de la nave. Y se produce una gran llamarada. La nave comienza a elevarse y desaparece. Zamora se comunica por radio con el sargento Chávez y le pregunta si ve una nave en el cielo. No obtiene respuesta. Cuando Chávez llega, los dos encuentran 4 hendiduras en el suelo donde el objeto había estado y vegetación quemada. Toman notas pormenorizadas y fotografías de toda la zona para redactar un informe completo. 2 días después del suceso, el comandante Quintanilla, director del proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea, se presenta para investigar. Pero no es el único que se traslada a aquella localidad. La apacible localidad de Socorro, en Nuevo México, es invadida por importantes periodistas de las agencias United Press International y Associated Press. Funcionarios, agentes del FBI, de la inteligencia militar y ufólogos independientes. Todo el mundo buscaba respuestas. Las pruebas reunidas por los policías parecen convincentes. Análisis e investigaciones posteriores sobre el terreno, así como las muestras y las fotografías, revelaron que la arena del suelo parecía fundida, como si hubieran estado en contacto con un calor muy alto e intenso. Después, el 8 de junio de 1964, Quintanilla publica el informe conocido como Proyecto Libro Azul. Como cabía esperar, el informe le dio la vuelta a todas las pruebas. Afirmaba que no se habían hallado pruebas fehacientes que apoyasen la existencia de ovnis y que ningún testigo era fiable. Pero la versión clasificada del informe contaba una historia un poco distinta. Aquí tengo las palabras de Héctor Quintanilla. Cito: "No hay duda de que Lonnie Zamora vio un objeto que le dejó impresionado y le asustó,
hasta provocarle un estado de pánico. El acoso de la Fuerza Aérea y de los ufólogos fue tan intenso que al final Zamora dejó la policía y se buscó un trabajo en una gasolinera. Si estuviera en la piel de aquellos policías que vieron esas cosas y luego fueron silenciados e intimidados, perdería toda la fe en mí mismo. Seguro que aquello afectó profundamente a su autoestima. El gobierno intervino y trató a aquellos hombres con dilatados historiales de servicio como si estuvieran locos, a pesar de que sabemos que el gobierno conocía muchas cosas que nunca nos dijo. Como resultado del informe de Quintanilla, el caso se cerró. Pero poco después, un ufólogo llamado James McDonald localiza a una científica que afirma haber analizado una muestra del terreno donde había aterrizado la nave en Socorro. Mary Meyers era una estudiante de doctorado de biología de radiación en la Universidad de Nuevo México. Le pidieron que analizase unas muestras del suelo donde se produjo el caso de Socorro. No encontró ninguna radiación, pero sí dos sustancias orgánicas que no pudo identificar. Este es un dato importante, porque demuestra que en lo que aterrizó allí había materia orgánica que no se encuentra en la Tierra. El análisis de las muestras abre la posibilidad, incluso la probabilidad, de que hubiera dos investigaciones o dos versiones de la misma investigación. La pública y la no tan pública. Lo que me parece es que Quintanilla y los del Libro Azul acudieron para sabotear la investigación y hacer que Zamora pareciera un loco. Los agentes de cuerpos de policía civil no son los únicos que encuentran resistencia a la hora de informar de sucesos con ovnis. Muchas agencias estatales no han iniciado investigaciones porque las altas esferas no quieren que los medios de comunicación informen y no quieren dar explicaciones. Ese es el mayor problema de los cuerpos de seguridad, las altas esferas. Cuando pasamos de las autoridades locales a las Fuerzas Armadas, la historia cambia. Los archivos de Hangar 1 contienen relatos de avistamientos y de encuentros asombrosos de policías con ovnis. Algunos de estos extraordinarios sucesos le sucedieron a policías militares encargados de la seguridad de bases militares. En 1978 yo trabajaba en la base aérea de McGuire como subdirector de inteligencia de la 21ª Unidad Aérea del Ejército del Aire. El 18 de enero de 1978 estaba conduciendo hacia la base cuando noté que a mi derecha había camiones de emergencias y luces en la pista. El sargento al mando del puesto se acercó y me dijo que habían encontrado a un extraterrestre al final de la pista y que un policía militar le había disparado. 18 de enero de 1978. Entre las bases de Fort Dix y McGuire. El radar de Fort Dix detecta un objeto no identificado entre esa base y la base aérea de McGuire. Un agente de la policía militar patrulla fuera de la base cuando ve un objeto grande flotando sobre la carretera. Detiene su coche e informa por radio de lo que ve. Mientras mira a través de su parabrisas y de la nieve, les describe la nave. Pero en medio de una frase, la transmisión se interrumpe. El agente levanta la vista y ve algo inimaginable. Una pequeña figura en las sombras, que luego describe como de cabeza más grande de lo normal, brazos largos y cuerpo estilizado. Esta criatura está de pie delante de su coche patrulla. El agente es presa del pánico. Imaginemos un hombre con órdenes de proteger la base, un guardia armado
que cree ver un monstruo. ¿Qué hace entonces? Lo que haría cualquiera en su lugar: disparar. Regresa corriendo a su coche y la radio vuelve a funcionar. Informa de que acaba de disparar a una criatura extraña y que se dirige a la base de Maguire. El agente conduce hasta la entrada de la base aérea de Maguire, donde le dicen que espere. El sargento Jeffrey Morse de la base aérea de Maguire acude a la entrada principal para reunirse con el agente de Fort Dix y hablar del suceso. El agente está muy conmocionado y le cuenta a Morse que disparó al ser extraño, pero que escapó y que trepó por la verja de la base de Maguire. El sargento Morse dice que él se ocupará del asunto. El sargento Morse tiene que pensar que el agente está loco, pero está a punto de llevarse una gran sorpresa. Morse y otros policías militares se dirigen al punto donde, según lo que les han dicho, el ser escaló la verja. Está al final de la pista y allí ven a una criatura muerta con una cabeza grande y un cuerpo delgado. El sargento Morse no da crédito a lo que ve. Informa de que el olor es tan desagradable que tienen que quedarse a varios metros para poder respirar. Pide refuerzos y el Departamento de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea asume el control. El Departamento de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea depende directamente de la seguridad de la Fuerza Aérea. Técnicamente significa que realiza investigaciones al margen de la línea de mando militar convencional. El sargento Morse informa de que le sorprende ver a una unidad militar haciéndose cargo del incidente, lo que parece indicar que no es el primer encuentro de este tipo al que tienen que enfrentarse. El sargento Morse no solo es interrogado, sino que también recibe amenazas. El sargento Morse sufrió varios días de interrogatorios intimidatorios y le dijeron que más le valía cerrar la boca. Por increíble que parezca esta historia, es corroborada por George Filer, que acude a la base para investigar los hechos. Cuando investigaba el caso, entrevisté al sargento Jeff Morse, que afirmó haber estado en el lugar donde encontraron al extraterrestre. 2 días después lo sacaron de allí y lo trasladaron a Okinawa. Lo mantuvieron arrestado y lo retuvieron. Se lo hicieron pasar muy mal. Cuando un miembro de las Fuerzas Armadas ve un ovni, ¿el protocolo pasa de desacreditar al testigo a librarse de él? Lo que le ocurrió a Jeffrey Morse después es sintomático de la forma en que el personal militar tiene que rendir cuentas, comparada con la forma en la que lo hacen los agentes de policía. Una cosa es ridiculizar a un policía de pueblo, pero cuando eres personal militar y te pones a hablar en privado con ufólogos de lo que te ha pasado, van a por ti. Es como si el ejército supiera por experiencia que si te libras del testigo, los medios de comunicación y los ufólogos se quedarán sin pistas. Si este fuera el nuevo protocolo militar, ¿hasta dónde serán capaces de llegar para garantizar el silencio de un testigo con alta credibilidad? El gobierno federal te dice justo lo que quieres oír. No creo que le tema a nada, solo quiere controlar las cosas y los policías estamos atrapados en medio porque el gobierno no quiere que la información se difunda. Los investigadores de MUFON han descubierto pruebas que indican que las Fuerzas Armadas se proponen desacreditar y desprestigiar los testimonios de policías acerca de encuentros con ovnis. Sin embargo, a pesar de su intención de que estos relatos se mantengan ocultos, a menudo la información se filtra. ...1980... Base aérea de Kirtland, en Albuquerque, Nuevo México. Cerca de 5 kilómetros al este de su posición, se encuentra otro agente de la policía militar. Está patrullando y le dicen que compruebe los depósitos de armamento. Este agente conduce hasta la carretera que lleva al cañón del Coyote
y cuando llega ve una luz muy brillante en el cielo y sobre ella un objeto con forma de disco. Es presa del pánico y pide ayuda por radio, pero la radio no funciona. El agente empuña su rifle, sale del jeep y decide perseguir al objeto. Oye un ruido metálico y antes de que pueda darse cuenta, la nave desaparece. El agente que dispara a la nave informa del incidente al cuartel general de la Policía Militar en la base de Sandia. El agente informó del incidente el 9 de agosto, pero la base de Sandia no informó del mismo hasta el 11 de agosto. Tenían que informar al Departamento de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea. El protocolo estipulaba que algo así tenía que notificarse de inmediato, pero no fue así. Y aquí las cosas se ponen más interesantes. Por algún motivo, Investigaciones Especiales de Kirtland informa a Sandia que la Fuerza Aérea ya no investiga esos avistamientos a menos que se produzcan en una base. Es absurdo, porque el incidente ocurrió en las inmediaciones de una instalación del Ejército del Aire, y además cerca de un arsenal nuclear. ¿Por qué no le interesa a Investigaciones Especiales? La misión del Departamento de Investigaciones Especiales es investigar para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que decir que el aterrizaje de un ovni cerca de un arsenal nuclear queda fuera de sus competencias es ridículo. La noche del 11 de agosto, el ovni regresa justo al mismo lugar. Entonces la Fuerza Aérea no pudo negarlo. El 22 de agosto, el comandante Edwards de la base aérea de Kirtland interroga a todos los agentes que fueron testigos de los avistamientos. El comandante informa a un oficial de inteligencia, Richard Doty, de los reiterados testimonios de avistamientos de ovnis cerca del arsenal nuclear. Richard Doty es un personaje controvertido en la historia de la ufología. Doty era experto en hacer que la gente siguiera pistas falsas. Parece ser que cuando Doty se interesa por un caso, este está condenado y acaba siendo enterrado. Este es un caso importante, porque hay varios testigos y avistamientos a lo largo de varios días. Todos los testigos dicen que vieron el mismo objeto cerca del cañón del Coyote. Parece ser que el asunto se tapó. Una vez más, las altas esferas aparecen y toman a estos hombres increíbles, a estos servidores del país, y hacen que se sientan como si hubieran hecho algo malo, cuando solo cumplieron con su deber. Si fue un encubrimiento, ¿a quién ocultaban la información? No hubo población civil involucrada, solo hubo testigos militares. ¿Ocultaban los militares secretos a otros militares? Cuando estás involucrado en un caso de ovnis, tu credibilidad se pone en entredicho. Lo primero que hacen es someterte a una prueba psicológica y después a un análisis para detectar consumo de drogas. Pretenden intimidarte y muchos policías no desean pasar por eso. Debido a su profesión, los agentes de policía pueden encontrarse en la primera línea de los encuentros con ovnis. Pero parece ser que el protocolo para enterrarlos se ha reforzado. Las tácticas van del ridículo y el descrédito al traslado de los testigos respecto del lugar de los hechos. Informes recientes indican que para no socavar completamente la autoridad de los cuerpos de seguridad, el nuevo método consiste en ignorar los sucesos. Louisville, Kentucky, 1993. A las 11:50 de la noche, los agentes Graham y Downs están realizando una patrulla aérea cuando les llaman para informarles de un posible allanamiento cerca del cruce de la avenida Sanford y Bushel. Los pilotos sobrevuelan la zona, y entonces Graham ve una pequeña luz debajo de ellos. Downs dirige el foco del helicóptero hacia el objeto para verlo mejor. Ven un objeto reluciente con forma de pera del tamaño de una pelota de baloncesto. De pronto el objeto sube, se coloca delante del helicóptero.
y gira alrededor en sentido contrario a las agujas del reloj, hasta que se para detrás de los pilotos. Graham no había visto nunca nada así. Teme que el objeto se estrelle contra la hélice de cola, así que hace avanzar el helicóptero a 150 kilómetros por hora. Sorprendentemente, el ovni los persigue y en un momento dado los adelanta. Repentinamente, el ovni parece disparar 3 bolas de fuego al helicóptero. Graham consigue eludir los proyectiles. Los pilotos se asustan y entonces el ovni se desvanece. Los pilotos despiertan a su mando, el teniente David Pope, para notificarle todo. Pope no da crédito a sus oídos. Sabe que sus agentes son creíbles. Y en un informe afirma que Graham es un piloto experimentado y que tanto él como Downs son veteranos del ejército con muchos años de servicio. Fijémonos en los hechos. Agentes de policía que trabajan en el cielo, que vuelan todos los días, y que está claro que saben distinguir una estrella de un planeta y de un objeto volante acampanado que vuela alrededor de su helicóptero. El teniente Pope redacta un informe completo y se lo envía a sus superiores, que no le prestan atención. Downs y Graham no pueden creer que su informe no se ha tomado en serio. Y por si eso no bastase, sus compañeros les aconsejan que lo dejen estar porque está dejando en mal lugar al cuerpo. Hace que te preguntes si estos agentes quedaron desamparados, sin lugar a dónde ir ni nadie que les diera respuestas. Ignoran a propósito las Fuerzas Armadas los informes sobre ovnis de la policía, a fin de proteger la autoridad de los cuerpos de seguridad, o para protegerse ellas evitando dejar pistas documentales. Es casi un alivio enterarme de casos cuyos testigos son policías, porque esas personas están entrenadas para vigilar, y a menudo se cuestiona la credibilidad de los avistamientos. Algo que quiero ver antes de morir es una respuesta a las experiencias que he vivido. Me gustaría que el gobierno las reconociera, que dijera sí, es cierto, esto está pasando. Como la mayoría de los avistamientos suceden de noche, es lógico que los policías en turnos nocturnos sean los testigos más probables de estos fenómenos. Si la posición oficial del gobierno es que los ovnis no existen, ¿qué ocurre cuando los agentes de policía ven e informan de avistamientos? A lo largo de los años parece que la política ha pasado del desvío de la atención al descrédito, y después al desprecio absoluto, de modo que los policías no tienen a dónde recurrir a la hora de informar de estos sucesos. ...5 de enero de 2000... cercanías de la base aérea de Scott, en Illinois. Melvin Knoll, un conductor de camiones de Highland, llega a la oficina de su empresa a las 4 de la mañana. Alza la vista y ve una luz resplandeciente en el cielo que se mueve hacia él. Sigue mirando y se da cuenta de que la luz procede de una enorme nave triangular. Una grabación de la centralita del sheriff del condado recoge lo que el conductor le comunicó al cuerpo de policía de Highland. Tenemos una llamada de un agente de Highland sobre un camionero que acaba de aparcar y que dice que hay un objeto volante. El agente Ed Barton responde a la llamada a las 4:10 de la mañana. Le pregunta al agente de la centralita si es una broma. Ella responde, no, el hombre lo dice muy en serio. Una pregunta rápida. Si lo encuentro, ¿qué tengo que hacer? En cuanto el agente Barton entra en la carretera 4,
ve una luz resplandeciente que emana de un gran triángulo. Para en la cuneta, apaga las luces del coche y también la radio por si el objeto hace ruido. El objeto no emite sonidos, pero se distinguen todos los detalles de la nave, porque se mueve a 300 metros de altura y a una velocidad baja y constante. En cuanto pasa, avisa por radio al cuartel general. Predice que enseguida el objeto estará sobre la localidad de Shiloh. En Shiloh, el agente David Martin avisa por radio de que él también ve la nave. ¿Qué aspecto tiene? Forma de V. Varios minutos después, a las 4:29 de la mañana, el agente Craig Stevens, que se encuentra en la localidad cercana de Millstad, informa por radio de que también ve un ovni triangular sobrevolar su coche patrulla. Y después, a las 4:35, otro agente en Dupo, Illinois, informa de que también ve la nave, pero en aquel momento está subiendo rápido y el agente está perdiendo de vista las luces. ¿Por qué no llamáis a la base aérea de Scott por si tienen a alguien volando en esa zona? La agente de la centralita llama a la base aérea de Scott por si han detectado algo raro en su radar. 4 agentes de policía han visto a la misma nave. Pero la base aérea de Scott dice que no tienen nada. Es algo que no encaja. Es un caso importantísimo porque tenemos a 4 policías y atención mediática. Pero aún así los militares afirman que no tienen conocimiento de nada en los alrededores. Me parece imposible de creer que en la base aérea de Scott no pudieran detectar una nave triangular de 25 metros en la zona. Pero eso es lo que afirman. ¿Cierran los ojos el gobierno y el ejército a este tipo de avistamientos? El gobierno sabe lo que pasa, pero no habla de ello ni informa. Si se produce algún acontecimiento peculiar y los pilotos o los agentes de policía informan de él, al día siguiente la historia desaparece. Oficialmente no sabemos si hay alguna investigación interna, pero en realidad sabemos que la hay, aunque el gobierno no diga nada. ¿Puedes imaginar el valor que tienen esos hombres entrenados que vuelan todos los días para contar esas historias tan extrañas? Nosotros confiamos en ellos. Como hijo de policía que se ha criado y ha vivido siempre rodeado de policías, sé el tipo de testigos que son. Y me parece ofensivo el ridículo del que tantos de ellos han sido víctimas. Cuando un agente de policía ve un ovni, defiende con terquedad lo que ha visto, pase lo que pase. Muchos de estos casos son desconocidos por miedo al ridículo, pero algunos agentes valientes han venido a contarnos sus historias. Reconocen que son casos importantes que no pueden barrerse debajo de la alfombra, y también les gustaría obtener respuestas a lo que han presenciado. Nos hemos convertido en el lugar al que acuden los agentes de policía que quieren informar acerca de encuentros con ovnis. Cuando vives algo así, ves un ovni o algo inexplicable e intentas informar de ello, te dicen que ellos no investigan esos fenómenos. Y si quieres respuestas tienes que acudir a alguien ajeno al sistema, porque lo más probable es que los cuerpos de seguridad no investiguen el asunto. Los encuentros de policías con ovnis constituyen algunos de los casos más detallados que se han registrado, pero son continuamente despreciados por las autoridades. A pesar de que el gobierno se distancia de estos casos de ovnis, MUFON sigue siendo un recurso para nuestros cuerpos de seguridad, tanto civiles como militares, puesto que allí se les toma en serio. Mientras estos agentes siguen pasando horas en primera línea en nuestras calles y bases militares, todos sus avistamientos inusuales seguirán siendo revelados a través de los archivos de Hangar 1.